Bueno, habíamos quedado en que la igualdad o equivalencia entre razones genera una proporción. Entonces, habíamos hecho un ejemplo y habíamos dicho que entonces podríamos decir que un medio es igual a 2/4 y eso a su vez es igual a 3/6. Entonces, Mister, esas ¿me tres vuelves a razones, explicar eso? esta parte, Me bueno, perdí. ya la vuelvo a explicar. Entonces, lo que habíamos dicho es que estas tres razones son iguales porque yo puedo, por ejemplo, simplificar 2/4. Samuel, por favor, silencias el micrófono, gracias. Sí, señor. Entonces, podemos, por ejemplo, simplificar esta fracción. Entonces diríamos que la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. O sea que 2/4 es lo mismo que un medio. Y como un medio es igual a un medio, con seguridad estas dos razones son iguales. Lo mismo le va a pasar al 3/6. Yo puedo sacar tercera, queda 1, y tercera de 6 quedaría 2. O sea que de nuevo tengo la misma razón, ¿cierto? O sea que todas Ah, eso estas ya lo son comprendí. proporcionales. Ah, ok. ¿Listo? Sí. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la razón? Bueno, hay varias propiedades. Vamos a empezar explicando la propiedad de el producto de extremos y medios. Entonces, vamos a decir que el producto de extremos y medios, siempre es igual. O siempre genera, más bien, genera el mismo resultado. Listo. Y miremos entonces de qué se trata esta propiedad. Entonces, el producto de extremos y medios genera el mismo resultado. Bueno, entonces vamos a empezar a entender también qué significa eso de extremos y medios. Resulta que cuando yo tengo una igualdad, o bueno, cuando tengo acá una igualdad, en este caso de fracciones, puedo decir que puedo acomodar esas fracciones. Es como cuando ustedes tienen una fracción sobre otra. Digamos que ustedes tienen la fracción, por ejemplo, 2/5 sobre otra fracción que sea, por ejemplo, 3/7. Entonces, si ustedes hacen digamos, una relación de extremos y medios, significa que voy a relacionar al numerador del primer numerito con el denominador del segundo. Y posteriormente podríamos relacionar a las partes medias, que sería el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. Esto es lo que se llama un producto de extremos y medios, y de esta manera se ve como lo hacíamos. ¿Se acuerda cuando dividíamos fracciones? Que decíamos que la división era de forma cruzada. Pues aquí es lo mismo. Entonces yo voy a decir que para este caso, por ejemplo, voy a mirar entonces cuánto sería 1/4, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es relacionar a estos dos numeritos, 1/4, y eso lo voy a igualar al otro producto cruzado, que sería 2/2. Entonces, ¿cuánto es 1/4? Pues 4. 4, 4. ¿cierto? ¿Y cuánto es 2/2? 4. 4. Y como 4 es igual a 4, entonces se cumple esta propiedad. 4. Es decir, el producto de 1/4, que sería el producto de extremos, debe ser igual al producto de 2/2, que sería el producto de medios, ¿cierto? De esa misma manera, yo puedo relacionar ahora a estas dos fracciones. Supongamos que voy a hacer de nuevo el mismo procedimiento para verificar la propiedad con 2/4 y con 3/6. Entonces diríamos que esas dos razones son proporcionales si se cumple que 2/6 sea igual a 4/3. Entonces, ¿cuánto es 2/6? 12, Sí. ¿cierto? ¿Y cuánto es 4/3? 12, ¿cierto? Como 12. 12 es igual a 12, entonces se cumple nuevamente que en este caso el producto de extremos, 2 y 6, es igual al producto de medios, 3 y 4. ¿Listo? Si no se cumple es porque no hay proporción. Entonces aquí esto no es igual, sino desigual. ¿Y eso cómo se le llama? No, ahí ya diríamos que son razones que no guardan una proporción. Es lo único que podemos decir. ¿Listo? 2 sobre 4. Sí, señor. Listo. Podríamos también mirar acá las dos fracciones laterales.
Es decir, ahora quiero mirar cómo sería entonces la relación entre un medio y 3/6. Vamos a aplicar aquí la misma propiedad. Laura, pues, Laura, ¿me puede silenciar el micrófono, por favor? Entonces, el producto de extremos sería 1 por 6. Y eso debería ser igual al producto de medios, que sería 2 por 3. ¿Cuánto es 1 por 6? 6. 6. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. 6. O sea que, 6. de nuevo, debería, o sea, efectivamente, si estas dos primeras razones, un medio y 2/4, son iguales, pero a su vez 2/4 es igual a 3/6, pues entonces se cumple que un medio es igual a 3/6. ¿Van hasta ahí? Sí, entonces hemos visto que, digamos, podríamos simplificar la fracción 2/4 para llegar a la primera fracción, un medio, y ahí ya demostraríamos la proporcionalidad. Pero también hemos visto la primera de las propiedades, que es el producto de extremos siempre debe generar el mismo Pero resultado mami no lo vio que uno el producto amarillo, de pasó para medios. allá. Pasó para- ¿Listo? Silencien los micrófonos. Bueno, entonces vamos a ver una segunda propiedad. Voy a borrar acá. Y voy a borrar nuevamente acá también. Entonces, las voy a colocar nuevamente ahí. Un medio igual a 2/4 igual a 3/6. Y vamos a hablar de la siguiente propiedad. Entonces, la siguiente propiedad de la proporción es la siguiente. El cociente de las razones proporcionales debe ser igual. Y ya explico esto. ¿Qué significa el cociente? ¿Qué significa un cociente? ¿Quién recuerda a qué hace referencia a un cociente? El número de abajo. Recuerde que No. un cociente es lo mismo que una división. Siempre que me digan cociente, me están hablando de la división, ¿cierto? Ujú. Y siempre que me digan producto, me están hablando de la multiplicación, ¿cierto? Entonces aquí ya tendríamos listo. El cociente de las razones proporcionales siempre debe ser igual. Entonces miremos qué sería eso del cociente. Entonces, para la primera diríamos cuánto es un medio como cociente. Entonces, para eso lo que haríamos es dividir 1 entre 2. ¿Cuánto da 1 dividido entre 2? Entonces, como 2 entre 1 no cabe, coloco el 0, coloco la coma y coloco otro cerito. Y 2 en 10 cabe 5 veces. 2 por 5 da 10, a 10, 0. O sea que aquí ya terminé. O 0. sea que ya sé que un medio es lo mismo que 0,5, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, fijémonos en el 2/4. Entonces, de 2/4 saquemos también el cociente. Entonces, sería lo mismo que dividir 2 entre 4. 2 entre 4, entonces 4 en 2 no cabe. Coloco el 0, No coloco cabe. la coma, coloco el 0 al 20. 2 y 4 en 20 cabe 5 veces. 5 5 por veces. 4, 20 y a 20, 0. O sea que también ya terminé. O sea que decimos que 2/4 es lo mismo que 0,5. Y fíjese que 0,5 es igual a 0,5. O sea que como estas dos razones son proporcionales, por eso tuvimos el mismo cociente. Sí, por eso el resultado de las dos divisiones fue 0,5. ¿Van hasta ahí? O sea, en la anterior toca multiplicar y en esta toca dividir, ¿sí? Exacto. La anterior propiedad era multiplicar productos cruzados. Y en esta lo que me dicen es, listo, entonces divida cada una de las fracciones que le dan o saque el cociente. Y si le llega a dar lo mismo en ambas, pues entonces con seguridad se trata de una proporción. ¿Listo? Ok. Miremos que también debería cumplirse para el 3/6. Entonces 3/6 sería lo mismo que 3 dividido entre 6. 6 en 3 no cabe, coloco el 0, coloco la coma, coloco el 0 al 3 y 6 en 30 cabe 5 5. veces. 5 por 6, 30, da Ya. 30, 0. O sea que de nuevo 3/6 es igual a 0,5, o sea que efectivamente las tres razones son proporcionales. Mister, una pregunta, ¿siempre van a ser esas tres fracciones o van a variar? No, Van a van a variar. Van a variar. Puede que a mí me dieran otra que fuera, por ejemplo, 8/4
y que me dijeron que 8 cuartos es igual a 16 octavos. ¿Sí? Y me pueden dar otra incluso. ¿Listo? Bueno, entonces voy a borrar y explicaría la última propiedad. Entonces borremos acá nuevamente estos. Para la siguiente propiedad voy a tomar otro ejemplo. Entonces voy a tomar el ejemplo. Profe, ¿Sí? es que yo no alcancé a copiar la de multiplicación. ¿La de multiplicación? Sí, Yo ahorita le envío el pantallazo a Samuel. A ver, sí, tome las fotos. Sí, pero Ahorita, es que no alcancé si porque quieren entre ustedes ahorita se reparten los pantallazos o esperan a tener copia del video y desde el video pueden tomar Si los quieres, ya pantallazos. te lo mando. ¿Listo? Profe, Gracias. Bueno, entonces vamos con ¿puede la borrar tercera esa propiedad. línea? Esta línea no la puedo borrar porque yo no la hice. No sé quién la hizo. Ah, Listo. Entonces, la tercera propiedad dice de la siguiente manera. Entonces, la suma de antecedentes sobre la suma de consecuentes genera una tercera razón proporcional. Entonces, la suma de antecedentes sobre la suma de consecuentes genera una tercera razón proporcional. Esto es lo que se conoce como la tercera proporcional. Ok. ¿Listo? Tercera proporcional. Entonces voy a colocar aquí un ejemplo. Supongamos las razones, por ejemplo, 7 quintos y 14 décimos. Entonces, con seguridad estas dos razones son proporcionales porque lo que yo podría hacer inicialmente es simplificar el 14 décimos, mitad de 14 sería 7 y mitad de 10 sería 5, o sea que de nuevo tendría el 7 quintos y ya estaría seguro de que son proporcionales. Pero lo que me dice esta tercera propiedad es lo siguiente, yo puedo tomar estos dos números o estas dos cantidades, sumar los antecedentes, en este caso Sumarlas. hacer 7 más 14 y hacer 5 más 10, ¿cierto? Lo que hice fue sumar antecedentes y en una fracción, en la parte de abajo, sumar consecuentes. Entonces, ¿cuánto da 7 más 14? 7 más 14 da 21. ¿Y cuánto da 5 más 10? 15. 15. Entonces, lo que me dice es que, esta propiedad lo que me dice es que esta, con seguridad, sería la tercera proporcional de estas dos razones iniciales. Y lo podemos también comprobar nuevamente con la simplificación. Yo puedo sacar tercera al 21. ¿Cuánto es la tercera parte de 21? 7. ¿Y cuánto es la tercera parte de 15? 5. O sea que de nuevo tengo los 7 quintos. Fácil, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, eso es la propiedad de tercera proporcional. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplo. Si quieren, tomen pantallazo. Ya. Listo, entonces vamos a hacer Espere, algo. bro, espere. Listo. Listo, no rayen, por favor. Alguien acabó de hacer un rayón ahí que... Ay, no. Perdón, profesor. Por Sí, señor. favor, silencio. Qué pena, profesor. Tranquilo. Acabo de hablar con Miss Diana Meneses. Por eso estoy ahorita aquí en clase. Porque el profesor tuvo que interrumpirla. Silencia micrófonos, por favor. Porque se tuvo que interrumpir, igual que la vez pasada, porque ustedes son necios y persisten en dañar las clases. Tuvimos una dirección de curso. Sus papás también preocupados por todo lo que estamos hablando aquí. Está haciendo lo mejor posible para que ustedes tengan las clases completas. Entonces las clases merecen respeto. Todas las clases merecen respeto. Tanto en presencial como en esta modalidad también. Entonces, el que no le guste, pues diga y lo sacamos de la clase. Pero no perjudiquen a los demás. Es un esfuerzo grande que se está haciendo tanto de parte del colegio como de parte de sus papás para que ustedes tengan las herramientas para poder estudiar. Entonces, por favor, dejen de rayar la pantalla y dejen continuar las clases. Gracias, profe. Gracias, profe, a usted también. Listo, entonces continuemos.
Voy a cambiar la pantalla. Profe, yo me quedé atrasado. Acabo de entrar porque el internet no cogía. Y otra vez se cayó. No, ¿qué les Cuando tengan pasa copia del también? video, en un rato que tengan copia del video, pueden adelantar los pantallazos que les hayan quedado pendientes. Y listo, entonces vamos a mirar un tercer ejemplo, ¿Otra? donde ya vamos a involucrar todas las propiedades que les acabo de decir. Listo. Ok. ¿Será Entonces, como un taller, profe? no, este es solamente como un ejercicio de repaso. Recuerde que yo les voy a enviar link de la actividad. Ahorita en la tarde les envío ese link y en esa actividad posiblemente les pregunte de todo lo que acabamos de estudiar. Entonces, supongamos Ok. que nos dicen que la actividad, bueno, un ejercicio, por ejemplo, que nos pidan demostrar que las razones, por ejemplo, 9/18 y, por ejemplo, otra que fuera, digamos, 27, por ejemplo, 54avos son proporcionales. Y lo vamos a demostrar utilizando las tres propiedades. Listo, entonces esa sería la actividad de hoy o el ejercicio final. Entonces, listo. Lo primero que nos están dando es las dos fracciones, 9/18 y nos están preguntando, aquí todavía no podemos asegurar que sea una igualdad, entonces le vamos a colocar aquí un signo de interrogación arribita, que significa que lo estamos demostrando. Y eso lo vamos a igualar a 27/54 y vamos a mirar entonces por las tres propiedades si estas dos razones son o no proporcionales. Entonces, la primera razón, la primera propiedad nos decía que multiplicábamos extremos y medios para demostrar esa igualdad. Entonces, haríamos 9 por 54, todavía pues el igual con el signo de interrogante arribita, y haríamos 18 por 27. Entonces, los que tengan calculadora o que lo puedan ir haciendo ahí, ¿cuánto es 9 por 54? Entonces, 9 por 54 es 486. Y ahora miremos cuánto es 18 por 27. Entonces, 18 por 27, 486. de nuevo es 486. O sea que aquí ya no necesito O sea colocar el que interrogante, sino que ya son demostré. iguales. Exactamente, ya O sea que son demostré. proporcionales. Sí, pero eso fue utilizando el criterio o la primera propiedad, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar acá. Listo, ahora apliquemos la segunda propiedad. Acuérdense que la segunda propiedad fue la propiedad del cociente. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle el cociente a 9/18 y sacarle el cociente a 27/54. Entonces, en el caso del primero sería hacer 9 dividido 18 y 9 dividido 18 da 0,5. 0,5. Ahora, 27 dividido 54 también da 0,5, o sea que por la segunda propiedad también estoy seguro que son Son iguales. proporciones iguales. Listo. Entonces ya tengo acá la segunda propiedad. Listo. Y finalmente la última propiedad. Acuérdese, la de la tercera proporcional. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar las dos fracciones, sumar antecedentes, entonces sería 9 más 27 sobre la suma de consecuentes, 18 más 54. Entonces, ¿cuánto da 9 más 27? 9 más 27 da 36. ¿Y cuánto da 18 más 54? Eso da 72. Ahora, de nuevo, vemos que podríamos simplificar esta fracción, 36/72. 36, entonces a 36, ¿entre cuánto lo puedo dividir para que nos dé 9? 18, mister, entre 2. Pero para que nos dé 9.
Entre 3. Mejor dicho, puedo sacar aquí cuarta. Puedo sacar aquí cuarta de 36, que nos daría 9, y cuarta de 72, que nos daría 18. O sea que efectivamente también se cumple el criterio o la propiedad de la tercera proporcional. ¿Listo? Mister, tengo una pregunta. Sí. Ahí cuando se simplifica, toca mirar que quede el número de fraccionarios, ¿cierto? Sí, claro, ahí cuando se simplifica lo que se debe verificar es que primero que quede la misma fracción inicial y pues obviamente esto lo podríamos seguir simplificando. Yo podría sacar tercera de 9 y tercera de 18, pero pues en este caso digamos que me interesa es la relación de esos dos números respecto a 9 18avos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, Gracias. sí, que David tiene una pregunta, David Cañón. ¿Profe, se puede simplificar hasta que se llegue al número? Sí, claro. Estas de hecho también las podemos simplificar todas hasta llegar a la mínima expresión. Es decir, acá lo que les decía, sacar tercera para 3 y sacar tercera, o de hecho, sacar novena para 1 y sacar novena para 2, un medio. O sea, aquí de nuevo tenemos un medio. ¿Listo? Y todas las fracciones que hemos visto, todas deberían ser iguales a un medio. ¿Listo, muchachos? Pero, profe, Mister, y en los ejercicios que nos vas a dejar tenemos que hacer las 3 propiedades de la proporción, ¿cierto? Sí, yo creería que les voy a colocar una actividad que involucre las 3 propiedades. Ok. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas profe, gracias una a todos. pregunta. Sí, Profe. En eso que usted dice que es un cuestionario, ahí toca escribir algo o todas son de selección múltiple. todas son de selección múltiple. Lo único que sí, buena pregunta, gracias. Lo único que debes colocar es el nombre. Es lo único que te voy a pedir que agregues ahí, el nombre. ¿Listo? Nombre y apellido. Y el resto ya son preguntas de selección múltiple. Bueno. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes. Recuerden resolver la actividad. Pues arrancamos con la socialización. Listo. Pero tú ya la enviaste, profe. Chao. Profe, ¿y lo de la actividad a qué lo mandas al correo o lo mandas el profesor? Yo lo mando al profe Iván y él les envía el link. Ah, ok. Ah, bueno, profe. Bueno, hasta luego. Feliz tarde. Chao, mister.